Vamos a hacer una cosita muy importante, recordarles que en esta parte de la clase vamos a terminar de trabajar todo lo que estamos trabajando en la clase anterior, como para que puedan solucionar la tarea. La actividad es muy sencilla, sin embargo, ustedes tienen que tener en cuenta que aunque sea un poco larga, hay que prestarle atención a todo lo que se explica en la clase. ¿Esto por qué? Porque es que este tipo de oraciones y este tipo de actividades, chicos, si usted no le pone el caso en el que es decir, no le pone la atención, no le pone pues todo lo que tiene que ponerle, pues ahí es donde va a encontrar el error. ¿Listo? Entonces, chicos, resulta, pasa y acontece que tienes, Hernández. Resulta, pasa y acontece que este tipo de oraciones. Profe, duda, Ah, dime, duda. dime. Ability no es con H. No, no, señor. Dice que sí lo era. Entonces, seguimos. Recordemos que el could es específicamente para hablar en pasado, en cuanto a las habilidades y posibilidades, ¿sí? Cuando yo voy a hablar de una habilidad, cuando yo quiero expresar algo que tenga que ver con una habilidad que yo tuve hace un tiempo, pero que en este momento no, yo utilizo el verbo could, el verbo modal could, este que está acá arriba. Entonces, como les había explicado hace un ratico, I could swim when I was 5 years old. Yo podía nadar cuando tenía 5 años. My grandmother could speak 7 languages. Mi abuela podía hablar 7 idiomas. When we arrived home, we could not open the door. Cuando llegamos a la casa, no podíamos abrir la puerta. Could you understand what he was saying? ¿Pudiste entender lo que él nos dijo? ¿Lo que él estaba diciendo? No porque estaba en inglés. Esa es la diferencia, chicos. Y ese es el primer uso. En cuanto al segundo uso, en cuanto al uso de los permisos, todo lo que tiene que ver con pedir favores, es un poquito más fino, de manera tal en la que yo digo que es un poco más formal. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos que es un poco más formal, hablamos de que cuando yo voy a expresarme hacia alguien superior, por ejemplo, un patrullero le habla al capitán, puede utilizar la palabra could. Could you tell me where the bank is? ¿Puede decirme dónde queda el banco, por favor? Could you send me a catalog, please? ¿Podría enviarme, por favor, un catálogo? Listo. Esa es la diferencia, chicos. La diferencia entre can y could es que can es para hablar con el gueto, el barrio, el parche, los amigos, los socios, los panas. Los cuates. Eh, y por otra parte, cuando estoy hablando de could, estoy hablando un poquito más fino, un poquito más formal, un poquito más hermoso, más entregado hacia el respeto. ¿Listo? Esos dos son los usos de could. El primero, hablar de habilidades y posibilidades en pasado. ¿Mm? Segundo, para pedir permisos, favores y toda esta cuestión de manera semiformal. Ya eso es todo.
esa es la parte más importante para que ustedes entiendan cómo realizar la tarea. ¿Por qué digo que la tarea? ¿Por qué les estoy expresando algo sobre una tarea? Resulta, pasa y acontece que la semana pasada no pudimos dejar la actividad, no pudimos hablar de la tarea como tal. Sin embargo, lo vamos a hacer en esta. ¿Qué pasa? Esta actividad consta de varios puntos. Punto número 1, punto número 2, punto número 3 y punto número 4. Se ve larga, pero está muy sencilla. Por ejemplo, la primera dice, encierre si es falso o verdadero. Entonces les ponen a ustedes una lectura y dice, when I was a baby, I could not speak, or I couldn't speak, but now I can speak my language and English. When I was smaller, I could sleep all day, but now I can't. I have to go to school. Now I can watch TV and understand what it is saying. But when I was younger, that was impossible. I could not understand very much. Cuando yo era un bebé no podía hablar, pero ahora ya lo puedo utilizar, ya puedo utilizar el idioma y hablar inglés. Eso se ve fácil. Cuando yo era pequeño, yo no podía dormir todo el día. Yo podía dormir todo el día, pero ahora ya no puedo porque tengo que ir al colegio. Ahora puedo ver televisión y entender todo lo que están diciendo, pero cuando yo era niño, cuando yo era más joven, esto era imposible. No podía entender mucho. Las preguntas son sencillas. Pero fue una pregunta uno, ¿cómo va a Ya, saber bueno, que habla 5 lenguajes? ahí dice cuáles lenguajes habla. Sí, es verdad, yo estoy leyendo el texto y ahí dice cuántos lenguajes habla. Ahí dice cuántos lenguajes habla. Sí, ya. Habla No 12, estaba prestando atención a eso. habla 2 lenguajes. ¿Habla 5? No, falso. No, Habla dos, ¿no? Habla 2, entonces es falso. sí, habla Now dos. he can sleep all day. ¿Ella puede dormir todo el día ahorita? No, porque tiene. Ya dijo, no porque tengo que dormir todo el día. Tengo que ir al O sea, colegio. no. Pregunta, cuando ella era pequeña, ella no podía entender muy bien lo que decían en el televisor. ¿Falso o verdadero? Verdadera. Verdadero. 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 Now she can't understand what the television is saying. Ahora no puede entender qué estaban diciendo, qué dicen en la televisión. Falso. Falso, porque ahora sí lo entiende. Ya, ahí solucionamos. ¿Cuánto nos demoramos solucionando el primer punto? 2 Unos minutos. minutos. Un minuto. Listo. Seguimos. 1 hora. Aquí, dentro de estas actividades, el segundo punto es muy fácil. ¿Qué podía hacer cuando tenía 5 años y qué no podía hacer? Entonces, por ejemplo, dice play football. When I was 5 years old, I could play football. Entonces pone aquí, I could play football. Ya. When I was 5, I couldn't. Cuando yo tenía 5 años, yo no podía hablar en inglés. When I was 5, Obviamente. I couldn't speak in English. Ponemos, I couldn't speak in English. ¿Ya? Ya. Por otra parte, ¿qué van a hacer en esta parte? Quitémosles este punto porque no dejen que ese profesor está poniendo unas actividades muy largas. Quitarles este punto. Profe, no entendí ese punto. ¿Cuál punto? El que acaba de subrayar. Este, pues lo borré y no vio. Lo eliminé de ahí. Ese no quiero que lo hagan. De atrás del hecho les estoy dejando que no lo hagan. Este está bien.
Bueno, póngame atención. Este punto de aquí, este que está aquí, por ejemplo, dice when I was 5, I could. Entonces, I could speak, bueno, I could play soccer. Cuando yo tenía 5 años, yo podía jugar fútbol. When I was 5, I couldn't speak in English. Decimos, I couldn't speak English. Listo. Pero si el niño era inválido, entonces no podía jugar fútbol. Pues entonces lo pone ahí. Están hablando es de usted, no del niño que no puede caminar. Están hablando del protagonista, que no es inválido. Por otra parte, ahí en esa partecita, aquí donde está en blanco, van a hacer un dibujo donde ustedes van a decir que tenían 5 años. ¿Mm? Y van a escribir 5 oraciones utilizando could, diciendo cosas que podían hacer cuando eran pequeños. Profe, porque a ustedes les gustan tanto ¿Nosotros? los dibujos. de la oración. De ustedes. Profe, porque les gustan tanto los dibujos. Ah, porque es que se ve más ordenado el cuaderno. Usted, profe, estudió diseño gráfico, ¿cierto? No, quería, pero no. Listo, Es parte de ¿Por qué no? Profe, ¿y cuál es el punto que no hay que hacer? ya lo profe, borré, ese ya no les va a Se aparecer ahí. acabo de Ah, suprimir. ok. Ok, profe, gracias. ¿Listo? Profe, yo Se no le entendí agradece, muy bien profe. el segundo. El segundo, este de acá, Sí, yo tampoco. nuevamente. No, Profe, una pregunta. ¿El que usted borró era el más fácil? Era el más difícil. Póngame Entonces, atención. muchas gracias. Se le Póngame agradece, atención. profe. Profe, ¿solo se hacen esos 2 puntos y ya? 3 puntos. El falso y verdadero, el segundo que es rellenar la tabla y el tercero es hacerlo de ustedes. Bueno, Está cortisísimo. aquí, sí. escúchenme, gracias. Aquí aparecen unas actividades, ¿cierto? ¿Qué pasa? Usted va a decir cosas que usted podía hacer cuando era niño, cuando tenía 5 años, y cosas que usted no podía hacer cuando tenía 5 años, utilizando siempre esta información que está aquí. Profe, ¿por qué doble X? Porque sí. Entonces, Porque sí. por ejemplo, Justifique su respuesta. cuando yo tenía 5 años, yo podía jugar fútbol. I could play soccer. Ya. O fútbol, como está aquí. Listo, entonces esta ya se fue. Cuando yo tenía 5 años, yo no podía o no sabía cómo hablar en inglés. Entonces, esta se va. Y ya quedan 2, 4, 5, listo. 3 acá y 3 acá. Eso es lo que tienen que hacer, no es más. Ah, es Cosas con que base a ustedes- nosotros. Exacto, es con base a ustedes, no es nada más, no es nada del otro mundo. Dime. Listo, profe. So, profe, fácil y corto. Ya- ¿Será que me puedes volver a explicar así muy básicamente lo del code? Porque no lo entendí muy bien. Cuando hablamos de CUT, estamos hablando de habilidades y posibilidades que habían en el pasado o que estamos hablando de manera formal. Entonces, I could swim when I was 5 years old. Yo podía nadar cuando tenía 5 años. Pasado. ¿Listo? ¿Usted podía, profe? ¿Qué? ¿Nadar? Sí. ¿Nadar a los 5? Yo siempre he podido Pues nadar. yo apenas Profe, aprendí a imagínese nadar que yo recién a aprendí los a nadar 11. hasta los ¿Usted sabía que uno cuando es chiquito puede nadar naturalmente, Yo aprendí a pero cuando nadar hasta los crece 12. se ahoga? Ah, no, mentiras, Entonces, 12 no. chicos, pónganme atención. Entonces, Dato Esa es la perturbador. esa es la actividad. No es nada más. Está difícil. Está fácil, profe, y corta. Usted sí, profe, nos asusta con esos Pues contextos. porque Ay, les profe, eliminé un punto. Pero, profe, No, igualmente, no sé, igualmente estaba corta. Dígame que sí, ese hubiera sido el punto Profe, más póngalo fácil, otra vez. el que hubiera Póngalo eliminado, otra vez, se lo hubiera déjenos ver. agradecido, Más que me porque Déjenos era un ver qué punto era. menos. ¿Ustedes quieren que lo ponga otra vez?
Voy a poner el punto otra vez. Oh, No, profe, que no, le No, digo no, no, las no, no, mismas no, siglas, no, no, síguelas. no, no, Yo no, no profe, puedo. no, profe, era solo un decir, profe, calma. yo no- Déjenos ver qué era, profe, pero no lo pongan El aquí. No, 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 punto no, que no, 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 tenían no que le hacer, ideas, bravo. el punto que tenían que hacer era hacer las oraciones que estaban desordenadas, ordenarlas. Es decir, por ejemplo, aparecía Profe, fuera está bien. was, year, five, I, run, could, fast. Entonces, when I was 5 years, I could run fast. Listo. Eso era lo que tenían que hacer. Organizar eso que estaba tan desordenado. Profe, una pregunta. No mames. Dime, Bejarano. ¿A todos los cursos fue igual? ¿Les suprimió un punto o solo a Sí. nosotros por ser tan buenos estudiantes? Sí. ¿Sí a todos o sí a nosotros? A todos los voy a dejar así. Ah. ¿Listo? Entonces, Fuimos los chicos, primeros. Menos a los que se porten mal. nos vemos dentro de 8 días. Espero que me hayan entendido. Cualquier tipo de preguntas, Todo, profe, inquietudes, nos vemos. lo pueden hacer en esta hora de aprender. Chao. Chao, profe. Ya les subo la tarea a la plataforma. Chao, No, profe. profe, ¿hasta Chao, cuándo hay profe. plazo de enviarla? Ay, eso sí se me olvidó decirles. Gracias, De este profe. viernes en No es 8. hasta hoy. Ah, listo, profe. De Gracias. este viernes en 8. Es decir, hasta el 30. Chao. Chao. Chao, profe.